Oh, buenos días a todos y todas las colegas y compañeros que nos acompañan el día de hoy. Les saluda la médico Viridiana García Jiménez para darles la bienvenida a este ciclo internacional de conferencias coordinado en esta ocasión por el doctor Tomás Truco. Y bueno, es por ello que le voy a ceder la palabra para que le dé la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Francisco Javier Blanco. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Un enorme placer para mí tener la oportunidad de presentar a este distinguido colega de renombre internacional, Francisco Javier Blanco Murcia, cuyo voy a leer brevemente su currículum. Francisco Javier Blanco Murcia es profesor del Departamento de Medicina y Cirugía en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Es un veterinario especializado en clínica de ganado vacuno, principalmente en cirugía y reproducción, desde el año 1989. Fue desde el año 2003 hasta el año 2021 jefe del servicio de rumiantes y otras especies de abasto, servicio con actividad tanto de asistencia como de investigación en el área de anestesia, ecografía, reproducción aplicada a la clínica e investigación en el ganado bovino. Ha participado en más de 10 proyectos de investigación nacionales e internacionales, además de impartir cursos de transferencia de conocimientos profesionales veterinarios en toda España. Es ponente habitual en congresos nacionales e internacionales sobre medicina bovino. Es socio fundador y propietario de la clínica de grandes animales Los Molinos, que da servicio a grandes animales, vacunos y equinos desde el año 1986. Además, integró la primera comisión que dio lugar a la formación de la destacada Asociación Nacional Española de Medicina Bovina, ANEMBE, que cabe mencionar que este año celebra y tiene la oportunidad de organizar el Congreso Mundial de Buiatría en septiembre de este año, del 2022. Francisco Javier Blancos Murcia es para mí, digamos, un docente universitario destacado, brillante, que ha permitido achicar los puentes que muchas veces generan distancias entre la práctica y la academia. Hay un eslogan muy lindo que utilizan ellos en las asociaciones, que de la bota a la bata, algo que muchas veces hoy en día se está perdiendo en lo que son profesores de grandes animales. Es un docente universitario por antonomasia, es desprendimiento y generosidad en cuanto a compartir sus conocimientos y su vasta práctica. Así que, sin más, es un enorme placer y les cedo la palabra. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Tomás. Ha sido un placer volverte a oír y verte. Y para mí, se lo he dicho a todos los ponentes, con lo que hemos tenido la posibilidad de saludar en esta primera parte de la conferencia. Y creo que ya se ve mi pantalla. Entonces, bueno, yo les quería saludar primero a todos los compañeros y compañeras que nos estén viendo de todos los países, y cuando se me ofreció esta posibilidad, pues para mí fue un honor, porque el compartir con profesionales de todos los países siempre me ha parecido una forma de intercambiar conocimientos, no solo de enseñar, sino de aprender. Propuse un tema que pienso que puede ser quizá un poco menos manido o conocido, que es el planteamiento que nosotros estamos tratando y viendo mucho tanto en el campo, como es el manejo de estos pequeños terneros y de estas vacas adultas que presentan patología muscular, de articulaciones, y que muchas veces veo que, por lo menos en el campo que a mí me rodea, hay un ligero desconocimiento. Y lo he llamado artritis séptica, aunque vamos a tratar evidentemente de otros temas. En general, ¿quién no ha visto en las explotaciones, tanto de actitud láctea como cárnica, estos terneros que están postrados o que tienen las extremidades inflamadas?
Normalmente los carpos, pero la experiencia nos ha dicho que como veremos después, nos afecta a todas las extremidades. Y muchas veces los propietarios no le han dado tanta importancia, y lo que a mí a veces me ha preocupado, el veterinario tampoco, y sobre todo no lo han dado importancia cuando tiene solución, que es en las fases iniciales. Consideran que se han dado un golpe, consideran que el animal tiene callo por tumbarse en suelo duro, y no conocen con exactitud el problema, y es un problema bastante severo que normalmente, si no hay un tratamiento, como veremos después, pues suele acabar con la vida de estos animales, que muchas veces son animales valiosos, tanto por genética, por el sexo o por la raza. En general, todo el mundo sabemos que cuando llegamos a estos animales en las granjas, o cuando recibimos la llamada por parte de un propietario, nos refiere siempre pues que tiene terneros que están bastante tiempo postrados, que no se levantan mucho, que tienen algún grado de distensión en la cápsula articular. Esto es importante, es muy llamativo cuando son articulaciones, digamos, conjuntas, como la del carpo, donde sí que es muy llamativo, o por ejemplo la rodilla, que aunque no es conjunta, pero tenemos muchas artritis sépticas, muchas infecciones en la articulación del codo, en la articulación coxofemoral, que no se caracterizan por una tumefacción. Es decir, hay muchas infecciones articulares que pueden pasar desapercibidos porque pierden este patrón, ¿no?, de la inflamación, del rubor, del aumento de tamaño. En general, tienen dificultad de andar, tienen cojera, y lo que es notorio, muchas veces tienen una cojera que nosotros llamamos cuando los animales no están moviéndose, es decir, cuando los animales están quietos ya tienden a no apoyar la extremidad o incluso a permanecer todo el tiempo tumbados. Este es un problema que vamos a ver en pequeños, hablo de edad, en animales en primer mes de vida, pero lo vamos a ver hoy en día en más casos. Estamos teniendo casos de animales con este tipo de problemas, sobre todo por vía hematógena, en animales con laminitis hiperaguda, con lesiones y salida de gérmenes del rumen, y lo estamos viendo en animales como en el caso que les presento, que es un toro de lidia, un semental, un animal muy valioso, al que se le hizo una ecografía y se le vio que tenía una artrosis, y para que pudiese seguir siendo semental se le infiltró con un glucocorticoide, con la triancinolona, y uno de los riesgos que está, y todo el mundo sabe, entrar en una articulación con estos potentes antiinflamatorios, es que genera una artritis séptica que nosotros denominamos iatrogénica. Cuando nosotros ya nos llamamos y nos hicimos cargo del caso, el resultado fue ya difícil, porque tenía un exudado purulento y una fase de osteomielitis. Como les decía, no siempre las artritis sépticas o los problemas articulares, si no son en las articulaciones más como en el capo, pueden pasar desapercibidas. Aquí les pongo dos casos en la articulación del codo y en la articulación de la babilla, animales referidos al hospital, y muchos de estos animales los referimos al hospital porque hay muchos veterinarios que no quieren o no se atreven a hacer los tratamientos en el campo. Nosotros los estamos haciendo en el campo, y hay muchos ganaderos que ya se han acostumbrado a llamarnos a tiempo. Por tanto, todo lo que les voy a decir, muchas de las cosas se puede hacer en campo, no es una clínica puramente hospitalaria. ¿Qué problema tienen las articulaciones de estos animales? Que a nivel de la articulación, la placa epifisaria y en general todo el ambiente de la articulación tiene un flujo de sangre disminuido, por tanto hay menos defensas, menos oxígeno, y ahí cuando entran las bacterias van a encontrar un caldo de cultivo idóneo para desarrollarse. En un inicio estas bacterias pueden estar latentes, pero cuando empiezan a producir, digamos, una multiplicación, van a producir una reacción que es además también mucho más dañina para la propia articulación, que es el ingreso de proteínas séricas, la aparición de gran cantidad de inmunidad de base celular y esas enzimas proteolíticas que forman parte de los macrófagos, que van a dañar y van a empeorar todavía más el líquido y el cartílago articular en primera instancia, y posteriormente el hueso.
La etiopatogenia, simplemente para recordársela, estamos viendo sobre todo en animales jóvenes una vía hematógena, una vía que puede llegar directamente a la epífisis o a la diáfisis del hueso, que también puede llegar a la propia membrana sinovial o cápsula, y luego veremos que también es probable que tengamos heridas punzantes, tengamos migraciones, como hablábamos también en casos de osteomielitis producidas por salida de gérmenes en laminitis hiperagudas, las diatrogénicas que ya les comenté, y en general los problemas derivados de los suelos, de los animales caídos que tienen alguna otra enfermedad. No es raro encontrarse una vaca de leche con parálisis obstétrica o con afectación del tibial o del peroneo, que por estar en un mal sitio pues acaba teniendo una artritis séptica de los carpos. Lo vemos mucho. El ganadero no siempre lo entiende y bueno, la vaca ya se levanta, pero ahora está muy coja. Bueno, pues ahora el problema es que la vaca ahora ya lo que probablemente no tiene es solución, ¿no? Porque estas abrasiones de los carpos pues producen también entrada de gérmenes y unas artritis sépticas con osteomielitis bastante graves. No es infrecuente en que nos encontremos en ganadería de leche o de ganadería de carne infecciones ascendentes tanto por problemas podales, que no es el fin de esta conferencia, pero o bien por abscesos panadizos o simplemente cuerpos extraños. También podemos tener artritis séptica, sobre todo de la primera y segunda falange. Aunque probablemente la causa artritis séptica que en nuestra clínica vemos más son sobre todo terneros con fallo de transferencia de inmunidad, es decir, mal encalostrados y que por septicemia y evidentemente por la vía onfalógena clásica, pues tienen bacterias en las articulaciones. ¿Qué bacterias hay? Muchísimas. Van a depender si lo que ha habido es una contaminación, digamos, por herida o cuerpo extraño, o lo que tenemos es migración o septicemia de animales que acaban colonizando, como pueden ser coli o salmonella. La gran casuística es que podemos tener gran positivos o gran negativos. ¿Cuál es una de las grandes diferencias? Sobre todo, ¿cuál ha sido el origen para explicar qué bacteria tenemos y sobre todo qué tipo de bacteria es? Si es una bacteria que produce mucha fibrina, puede ser la salmonella, bacterias muy productoras de pus como los Arcanobacterium piógenos, y vamos a tener un tipo de artritis distinta y también nos va a complicar o nos va a determinar la forma del tratamiento. Recientemente, por lo menos, estamos identificando muchas más poliartritis por micoplasma en animales pequeños, donde no hemos, por lo menos en actitud cárnica, animales con sus madres, no hemos podido identificar problemas iniciales de síndrome respiratorio. No son animales de cebadero o de grandes explotaciones. Y vienen a la clínica, al hospital o nos llaman en el campo porque demuestran mucho dolor al andar. Son artritis séptica muy secas, con muy poca inflamación, que pueden confundir, pero cuando hacemos una ecografía o una radiografía, lo que vemos es una gran osteomielitis, sobre todo en la zona de la epífisis y de la diáfisis, que no cuadra mucho con la poca distensión articular clásica de los animales. También hemos visto algunos casos de clamidia, son casos confirmados luego por cultivo que producen edema y una hemorragia periarticular. Desde el punto de vista de la presentación, ya lo introducía, vamos a tener, digamos, dos grandes problemas, si son de tipo agudo o si son de tipo crónico. Las agudas es, digamos, nuestro objetivo desde el punto de vista terapéutico, ya que las crónicas nos suelen dar bastantes pocos resultados, pero las agudas van a presentarse de una forma más o menos súbita y ya desde el inicio van a poder ser serosas, purulentas o fibrinosas. A veces vamos a tener un cambio entre una serosa inicial que se va tornando purulenta, pero generalmente en su presentación inicial ya vamos a tener unos acúmulos en las articulaciones de tipo seroso,
de tipo purulento, de tipo fibrinoso. Y esto nos va a cambiar mucho el planteamiento sobre el cual vamos a abordar la posible terapia. Nosotros, aparte de evidentemente la exploración clínica y la anamnesis, que es la base de la exploración clínica en medicina, vamos a poder hablaros un poco de algunas pruebas diagnósticas complementarias. Yo sé que la radiología no es una técnica que hoy en día, o que todos los veterinarios que nos dedicamos al vacuno tenemos, pero no quiere decir que nosotros no podamos en algún momento recurrir a ella, pero vamos a presentar la gran utilidad, y es ese ecógrafo de repro que tenemos todos, o que tienen la mayoría de los colegas hoy en día, o que hay una tendencia que lo tengan, que solo lo usan para hacer diagnóstico de gestación y que no se han dado cuenta que tiene una herramienta enorme, sobre todo para el diagnóstico de estas patologías. Desde el punto de vista de plantear, pues la radiología a veces es determinante. Sobre todo nos va a dar una imagen clarísima qué está pasando con el hueso. Va a destapar otras patologías, fracturas, nos va a determinar el grado de osteomielitis, por tanto, el grado de pronóstico. Y, bueno, evidentemente, pues hay que tenerlo, hay que usarlo en un hospital o con los aparatos portátiles, y no siempre el ganadero, no siempre el veterinario está por la labor, pues, de llevar un aparato portátil, de cobrarlo, de hacer un revelado. Mientras que la ecografía es una técnica sencilla, es muy sencilla de realizar, tiene bajo coste, no es invasiva y nos ayuda mucho a identificar lesiones de tejidos blandos. Vamos a poder identificar y definir la diferencia entre una bursitis infectada y una artritis séptica. Y en las etapas tempranas de la artritis séptica es determinante, porque nos va a decir qué cantidad de fluido tenemos, dónde está acumulado y, sobre todo, qué calidad, es decir, es cero fibrinoso, es purulento, tiene bolsas de líquido, tiene mucha fibrina. En general, lo usamos, las fotos que van a ver, prácticamente todas son de mi ecógrafo personal, no del hospital, y lo hacemos en campo. Usamos las mismas sondas que en reproducción, de 5 a 7 MHz. Requiere, por supuesto, un periodo de aprendizaje, una experiencia. Desde el punto de vista de qué es lo que le recomendaríamos a nuestros colegas o a nuestros clientes, la radiografía, pues al principio lo que nos va a dar es básicamente el cambio de la imagen radiográfica, que vamos a ver inflamación de tejidos blandos y ligeramente una dilatación del espacio articular. No nos va a dar muchos más datos. En la crónica sí, en la crónica nos va a dar el grado de destrucción de hueso o lisis del ósea subcondral, que es, junto con la osteomielitis, realmente, y los procesos de proliferación y remodelación, los que nos van a dar el pronóstico. A mí me gusta ser muy práctico siempre, y cuando yo les doy a mis alumnos o a mis colegas mi experiencia, les digo, un veterinario que hace lo mismo que un ganadero, es decir, que después de que el ganadero te llama con una inflamación y de la articulación, y él ya ha puesto su pequeño botiquín de 5 o 6 días, y luego probablemente lo que le ha recomendado el vecino, y te llama, si tú eres el tercero en poner otro tercer tipo de antibiótico, para mí el ganadero piensa que tu opinión no es válida, que tu opinión, para eso la hace él. Cuando tú llegas con un ecógrafo de repro y le pelas la extremidad y se lo pones encima y le dices, mira, tienes fibrina y ya una imagen de osteomielitis, porque esto lleva por lo menos no una semana como tú me dices, sino por lo menos 2. Ah, sí, es verdad, y hay trozos de huesos sueltos. Te aconsejo que este animalito lo que hay que hacer es un sacrificio, porque no va a tener ninguna solución. No te gastes dinero en antibióticos, no molestes a los vecinos, y eso, para mí, el ganadero lo agradece. Y eso es un punto que nos diferencia, un punto que nos genera, digamos, un prestigio profesional, porque evidentemente no entramos en el bienestar animal, que es también que no sometemos a un animal que tiene un proceso ya avanzado y con una destrucción ósea a más tratamientos y a más sufrimientos. Por tanto, la ecografía es una técnica rápida, buena, y la ecografía, si además tenemos un hospital cerca, un método, una clínica de pequeños, pues nos va a venir muy bien si tenemos alguna duda. Y si el propietario, yo cada vez me encuentro más propietarios que hacen un esfuerzo por curar a sus animales, por conocer el pronóstico, les gusta la raza, les gusta el padre, la genética,
desde el punto de vista de la ecografía es que además de ver la articulación, vamos a poder ver una fractura por encima, vamos a poder ver una lesión de los suspensores y vamos a poder ver un arrancamiento, una avulsión del suspensor, como el que estamos viendo en el centro de la imagen, donde el toro, el semental de la ganadería, está cojeando mucho, tiene una inflamación muy grande y lo que hay es una avulsión, un arrancamiento de unas ramas del suspensor y probablemente reposo y algún antiinflamatorio durante 3 o 4 meses, como se haría en un caballo, puede darnos una segunda oportunidad. Estoy hablando de animales de cierto valor y ahí no va mucho el antibiótico, no va mucho los antiinflamatorios, simplemente si tenemos una rotura o una rama. Eso lo vamos a ver, como estáis viendo, muy bien. También vamos a poder diferenciar entre una bursa infectada, una bursa inflamada, y vamos a poder valorar otro tipo de lesiones. En general, ¿qué ocurre con la ecografía? Cuando nosotros nos acostumbramos a ver una articulación normal, lo primero que a todo el mundo le extraña es que hay una línea blanca hiperecogénica y unas estructuras grises en superior. Bien, pues esto es relativamente fácil. Si tenemos un ecógrafo y cada día los hay de mejor calidad, con una sonda de 7, a ser posible, pues vamos a encontrar ese hueso, ese cartílago, sobre todo si es un animal joven, que es una línea que tiene mucha agua, ese cartílago, por eso se ve esa franja, y justo encima la cápsula articular. Todo junto, esto es un hueso del carpo, todo junto y pegado, y luego ya pues los ligamentos. Esto es una articulación sana, no hay líquido. Ahí le podemos decir a nuestro cliente que en esa articulación no hay una artritis séptica, que esa inflamación tiene otro origen. ¿Qué ocurre cuando tenemos un proceso ya de lisis del hueso subcondral y cuando ya tenemos que que es una imagen ampliada, que es una imagen donde vemos un cartílago en este gris ceniza encima del hueso, aquí ya hay un daño del cartílago y una lisis del hueso subcondral. Aquí ya tenemos un mal pronóstico a priori, esto puede estar por un cuerpo extraño, por una lesión muy focalizada, porque en el resto de la articulación no hay líquidos. Les vamos a poner algunos ejemplos más claros, pero esto era para que vean que la ecografía nos permite, sin ser unos expertos, identificar con mucha facilidad qué está ocurriendo en la articulación. Volvemos a ver una articulación sana en la que vemos el hueso y la cápsula articular. Esto es un animal ya más adulto, no se ve tanto el cartílago, simplemente pegada. Cuando nosotros a nuestro cliente le enseñamos esta imagen, le decimos, mira, la articulación y el hueso están pegados, aquí probablemente la inflamación la tienes arriba, y ahí parece que lo que tienes es una bursitis, que es la parte que está más arriba. Bien. En cambio, cuando a nuestro cliente con su ternero le pasamos el ecógrafo y vemos esta imagen, lo que estamos viendo es que desde el hueso a la cápsula se ha producido un levantamiento, en este caso fíjense, casi de 3 centímetros y de tipo serohemorrágico. Aunque hay algo de fibrina, es serohemorrágico. Esto es un caso donde el hueso está limpio, está perfecto y donde podemos hacer una estrategia terapéutica como la que vamos a ver ahora. ¿Qué ocurre cuando con esta ecografía un ganadero nos plantea un caso, una rodilla, una babilla que lleva ya, según él, varios días y vemos esto? Pues que si vemos atentamente veremos dos problemas. Uno, la lisis del hueso, que la van a ver en la patela perfectamente, como esa imagen ya no es lisa, sino es una imagen llena de gránulos. Hay una osteomielitis, hay una reformación y reabsorción y neoformación, es todo esto, y sobre todo estamos viendo líquido, fibrina y, lo que es peor, gas. Aquí tenemos un anaerobio ya, con lo tanto, perder el tiempo. Cualquier tratamiento que hagamos a este animal es perder el tiempo, y simplemente una ecografía que se hace en 5 minutos, tranquilizando un poco, simplemente sujetando al animal y echando un aceite vegetal y un poco de alcohol, aceite vegetal y alcohol, no hace falta ni pelar, vamos a poderle dar. Para mí esto es lo importante. Tienes una artritis séptica seguramente por anaerobios y seguramente o por una herida. ¿Por qué? Porque tienes trozos de hueso en lisis y gas presente. Bien, para no aburrirles con la clase de ecografía, que no era mi idea, simplemente explicar que todo lo que sea un hueso liso con una cápsula que se levanta
es un signo de una artritis, será séptica o no si está producida por bacterias, como veremos, o por un proceso degenerativo, y que en función de la imagen ecográfica podremos ver si es sero hemorrágico, si es un producido por pus o lo que tenemos dentro es fibrina. Una prueba complementaria específica y clásica, que la he puesto después, ¿por qué? Porque la ecografía muchas veces nos ayuda a saber dónde hacerla, no la hacemos a ciegas, pero sabiendo dónde había acumulado el líquido, es la artrocentesis. La artrocentesis es muy simple, es una técnica de elección. La mayoría de las articulaciones, o por lo menos las más frecuentes, se puede hacer a ciegas con el animal en decúbito en pie y normalmente las agujas con las que trabajamos, 20 Gs, 22 Gs, salvo cuando pensemos o hayamos visto en ecografía que hay fibrina. Ahí utilizaremos agujas más grandes. En general, cuando tenemos articulaciones claramente distensionadas, palparemos y donde encontremos fluctuación, ahí es donde vamos a hacer esa punción. La mayoría de las veces lo hacemos con los animales sin sedar, es un pinchazo rápido y o sea que probablemente la sedación nos va a llevar más tiempo. Otra cosa es cuando tengamos un toro o un animal más peligroso, pero en general en terneros lo hacemos solo. Ojo, importante, a veces el aspirar colapsa la articulación, con lo cual muchas veces es mejor esperar al principio que salga por su propio peso. Segundo, a veces vamos a tener poco líquido, porque hay mucha fibrina, o vamos a tener una artritis séptica con una gran cantidad de fibrina y con una hiperplasia de la membrana sinovial, y no podemos sacar. En estos casos podemos usar una aguja de 14 Gs y utilizar o bien la propia salida o buscar con el ecógrafo el punto donde tenemos acúmulos líquidos, que siempre se va a producir en medio de la fibrina. Bien, en este caso, pues es una artritis séptica en campo, donde directamente hacemos un diagnóstico diferencial de una agonitis por una patada de la madre, y una artritis séptica, la aparición de pus drenando, como veréis después, ya nos deja totalmente identificada la etiología, siempre que estemos en cápsula articular. Ojo, y veremos luego las bursitis, que es un factor que nos puede confundir. En general se recolectan en jeringas por flujo pasivo mediante una jeringa, con cuidado. Nada, un pequeño presión con el dedo y simplemente si hemos hecho un orificio más grueso con una aguja ya de 14 Gs, sí que podemos poner una venda, pero yo en general normalmente nosotros no lo ponemos. Por supuesto, no quiero aburrirles, pero sí decirles que todas las articulaciones son susceptibles de tener artritis séptica y que todas las articulaciones tienen descrito el punto de punción. Unos es más fácil, otros es más difícil, y ahí la ecografía también nos va a ayudar mucho. Aquí tenemos pues, las articulaciones escapulohumeral, el codo, el carpo, el menudillo, la coxofemoral, el tarso, y lo que van a ver es que hay niveles de dificultad 0 o niveles de dificultad pues, bastante más avanzados, como puede ser el parte del menudillo. En general, decirles que podemos intentar punzar y sacar líquido de todas las articulaciones, y con el ecógrafo y paciencia se puede conseguir. Como ejemplo, la femerotibio-rotuliana es una articulación frecuente, o por lo menos nosotros vemos muchos casos, y tenemos que tener claro los conocimientos anatómicos, un recordatorio. Son articulaciones con distintos compartimentos y no todos están comunicados, lo que quiere decir que a nosotros algunos son fáciles de sacar y tienen comunicación, y otros son difíciles de sacar y no tienen. Por tanto, el pronóstico de una articulación femorotibia, la zona fáciles no tienen comunicación, y entre la fibrotibial medial y la rotuliana sí hay comunicación, y esta es más difícil. Desde el punto de vista anatómico, simplemente explicarles cuáles son los puntos donde nosotros recogemos el líquido, y para que vean gráficamente que hay, digamos, distintas partes dentro de la articulación donde no vamos a poder punzar
o no vamos a poder, no va a ser representativo. Bien, ¿qué hacemos con ese líquido? Para mí lo más importante es el estudio macroscópico. Al principio nos va a dar una imagen si es pus, si es un suero sanguinolento o si tiene un aspecto un poco más turbio. Lo idóneo es que nosotros pudiéramos hacer un recuento de fórmulas y de proteínas. Eso sería lo idóneo, porque como vamos a ver aquí, el aspecto nos va a indicar clarísimamente por dónde vamos, pero cuando tenemos artritis degenerativas o artritis traumáticas, muchas veces podemos confundir el aspecto entre una incipiente artritis séptica y un proceso inflamatorio agudo de origen traumático. Las células y las proteínas. Es decir, si tuviéramos que mirar algo, presencia de células y presencia de proteínas y el cultivo. En mi opinión, el cultivo se hace en la universidad y se hace para valorar, pero a mí me interesa poco. A mí me interesa saber simplemente qué problema tengo. Esto es un caso el que nosotros mandamos al laboratorio de un ternero y directamente de la rodilla derecha, líquido ligeramente turbio, en cuanto leo 50.000 células, microgramo litro, sé que tengo una artritis séptica. Además, miro proteínas, 4,4 gramos decilitro. Esto es una artritis séptica. Si se cultiva o no se cultiva, será suerte o no suerte. Si hay un micoplasma, no lo cultivaremos, y si hay muchas veces muchas bacterias, no lo conseguimos cultivar. Y eso no quiere decir que no sea una artritis séptica. Eso quiere decir que no hemos conseguido el cultivo. Para mí las células y las proteínas son determinantes. Un ejemplo, tengo una articulación normal, una artropatía degenerativa o un golpe agudo y lo que solo quiero que se fijen es las células, leucocitos que hay en la artritis séptica de 50 a 150.000, prácticamente 250.000 en artropatías degenerativas e inflamatorias y las proteínas altas en este tipo de artritis y prácticamente igual que una articulación normal. Solamente con eso, con una tira de orina en la que podemos ver las proteínas, podríamos determinar. Pronóstico de las artropatías degenerativas, bueno, es un pronóstico bueno a priori. Pronóstico de las artritis sépticas, pues es un pronóstico a priori reservado. Evidentemente, tratamiento. ¿Para qué hacemos un tratamiento? Para curar a los animales. ¿En qué planteamiento? Controlar la infección bacteriana, controlar el proceso inflamatorio y aliviar el dolor. ¿Por qué queremos controlar el proceso inflamatorio? Porque es causante, junto con las bacterias, de la destrucción del cartílago y el hueso, la presencia de pus y de fibrina y de exudados. Tratamiento farmacológico, no hemos inventado nada. Si cogemos a tiempo las infecciones, muchos de los antibióticos que tenemos a nuestras herramientas son útiles. Evidentemente, cuidado con los micoplasmas, pero en artritis sépticas más o menos normales. Aquí en Europa hace 15 días ha entrado ya la nueva ley del medicamento que, por ejemplo, restringe el uso de las Marbos o de las enrofloxacinas y nos obliga a tener un antibiograma previo para poderlas usar. Tenemos, digamos, una serie de antibióticos de base, como son la penicilina, la strepto o la citetraciclina, y para pasar al segundo escalón no lo podemos recetar ni aplicar si no tenemos un antibiograma. Por tanto, en nuestra opinión, más que qué tipo de antibiótico ponemos es cuándo lo ponemos y con qué pauta lo ponemos. Aparte de los tratamientos farmacológicos, tenemos las técnicas que van a apoyar. En general, sistémico, nosotros ponemos penicilinas, intentamos, si podemos poner la bencilpenicilina o las que se pueden poner intravenosas, si estamos en hospital, si estamos en campo ponemos las retardadas y vamos cambiando este tratamiento por lo menos 10 días. Y tenemos como herramienta intraarticular básica la micacina, que por lo menos en Europa o en España con una receta es de uso hospitalario, pero la podemos conseguir. Y es un antibiótico relativamente barato que podemos meter en las articulaciones. Ponemos 2 administraciones cada 48 horas. Ahora veremos cómo. En general, primer concepto, cuanto antes mejor.
concienciar al ganadero que los terneros pequeños o jóvenes o con las vacas que se les inflame mucho en articulación tienen que llamar al veterinario, instaurar una terapia antibiótica lo antes posible. Por mi parte, esa es una de las primeras partes. Cascada de medicamentos, penicilina, oxitetra, cloranfenicol, fluoroquinolonas o cefalosporinas. Nosotros ya casi las dos últimas y las tres últimas, si no tenemos antibiograma ya no podemos recetarlas. Intraarticulares, podemos poner todas aquellas que no son artrotóxicas, es decir, que no producen lesión en el cartílago, cosa que, por ejemplo, sí hace las fluoroquinolonas. La linco, la penicilina, la kanamicina, la genta y la doxiciclina no inducen sinovitis química. Podemos usarlas también. Y las técnicas que van a permitir la perfusión regional, que la explicaremos. Ceftiofur, en general, las cefalosporinas o las tetraciclinas. Bien, perfusiones regionales. Se recomiendan para el tratamiento de artritis complicadas con osteomielitis, es decir, cuando tenemos ya avanzadas. Las usamos sobre todo en heridas distales, cuando tenemos tercera falange, segunda falange, o bien porque se ha contaminado una herida que venía de una lesión podal o por un cuerpo extraño, en algún caso por una septicemia, y lo que hacemos es la técnica clásica del torniquete, la localización de la vena y con un catéter de mariposa, pues vamos a inyectar el antibiótico y dejar unos 30 minutos. Esta es la técnica que todos ustedes conocen, que usamos también como anestesia locorregional. En lugar de poner un anestésico local, lo que ponemos es el antibiótico, alterando un poco, pues poniendo una cantidad en función de la articulación. Normalmente lo que ven aquí son las técnicas para aplicar anestésico y yo normalmente las utilizo solo por encima del menú. Duración del tratamiento antibiótico, 2 semanas. Duración de las perfusiones regionales endovenosas, mínimo 2 con 48 horas. Si lo hemos cogido a tiempo, pueden ser suficientes. Lavados articulares. Esta es, digamos, la gran, no novedad, pero sí la gran herramienta que nos hemos dado cuenta que nos está dando unos resultados estupendos en el campo y en la clínica. ¿Por qué? Nos ayuda a eliminar la fibrina, microorganismos y restos del proceso inflamatorio, con lo cual los animales mejoran mucho clínicamente. En general, requiere que una preparación quirúrgica, que no es otra cosa que la limpieza de la zona, el rasurado y la aplicación de antisépticos, povidona iodada, en función del tipo de animal, sedación, anestesia o analgesia, es decir, es ahí el técnico veterinario, el clínico, el que tiene que decidir si es un ternerito al que directamente se le aplica una ligera sedación o se le hace un pequeño bloqueo. En general, los lavados articulares son algo dolorosos, pero con una mínima sedación se pueden hacer. Agujas más grandes que para la punción, de 18 a 16 Gs, y si hay mucha fibrina, 14. Soluciones para inyectar el líquido y ahora vamos a ver la mecánica. En general, la finalidad es ayudar a que la articulación se limpie, producir una distensión, es decir, hincharla, arrastrar fibrina, liberar adherencias y generalmente los resultados que hemos tenido, que estamos teniendo en casos cogidos a tiempo son muy prometedores. Modalidades del lavado articular. Tenemos el lavado con una aguja. Es un lavado clásico, se llama lavado de marea. Es una técnica poco invasiva para articulaciones, digamos, conjuntas, para articulaciones no muy grandes y que están comunicadas, en la que vamos a meter un volumen de líquido con antibiótico y vamos a extraerlo haciendo una especie de marea para llevarnos el líquido. Algo parecido a como cuando hacemos la limpieza del útero para recoger embriones. Por ejemplo, se puede utilizar en articulaciones pequeñas como la coxofemoral y con un resultado bastante interesante. Se llama lavado con una aguja o lavado en marea. El lavado con varias agujas, pues ya lo que nos plantea es que simplemente queremos meter y sacar, pero directamente por otra vía. Es en la que utilizamos nosotros casi siempre en técnicas de artritis agudas, en sobre todo carpos que son más fáciles de hacer y, por ejemplo, en una articulación como la coxofemoral, pues meter una vía de entrada y una vía de salida es bastante difícil.
Nosotros en el campo sedamos un poco al animal con un alfa-2 con silacina, y en el hospital pues hacemos un poco lo mismo, simplemente pues muchas veces damos la práctica. En este caso tenemos una articulación, una artritis séptica en la coxofemoral. Yo uso silacina, aplico un ketoprofeno o una INE previamente, y puedo poner también dexametasona para disminuir la inflamación, y dependiendo del grado de afectación o del tiempo puedo usar butorfanol o morfina, opcional, ¿de acuerdo? La infiltración local es útil a veces, metemos un poco de anestésico local en la vaina y esperamos un poco. Lo que pasa es que luego con los consiguientes lavados se van despertando, pero también puede ser una buena idea el inocular una procaína o una lidocaína dentro de la articulación y esperar un minuto o dos antes de empezar. Tras realizar la artrocentesis se procede al lavado articular con 2 agujas alejadas entre sí. Lo que hacemos es empezar a meter suero con presión con las típicas bolsas que nos permiten, o con una persona arriba si estamos en el campo, y lo que estamos haciendo es simplemente pasar 1 litro, 2 litros de líquido, en este caso Ringer, que es menos irritante. Este es un lavado que hacemos en campo de una agonitis, de una artritis séptica en campo, donde lo que estamos es por un lado metiendo líquido y por otro lado sacando líquido hasta que sale limpio. Lo repetimos cada 48 horas, en este caso en la articulación de la rodilla, recordar que estamos trabajando en la que está afectada y no comunicada. Y en esta es un caso de campo pues que había sufrido una caída, se había quedado entre 2 piedras, había tenido apertura de la articulación y una infección por apertura. Entonces lo que hacíamos pues era hacer un lavado utilizando la propia apertura de la articulación para permitir que se cerrase esa articulación sin presencia. Este ternero, que era una ternerita, un animal de recriada muy valioso, se fue a su casa perfectamente. ¿Y qué ocurrió? Que por mucho que cada 48 horas metiésemos líquido, al tercer lavado la articulación se cerró. Y se cerró porque no tenía un proceso infeccioso dentro, y luego la inflamación que lo acompañaba se fue disminuyendo. Desde el punto de vista del lavado articular, pues hay articulaciones mucho más fáciles que otras. Esta articulación, como estáis viendo, que es la parte dorsal de la femoropatelar, es más difícil. El fluido que sale es más lentamente. ¿Por qué? Pues son articulaciones que ya no se distorsionan tanto. Seguramente hay algo de fibrina y, bueno, en general tienen un pronóstico un poco peor. Esta es otra más clara del carpo. Con estas trabajamos muchísimo, sobre todo en terneritos de leche, en terneritos jóvenes que tienen una o las 2 articulaciones. Los alumnos, o si estamos en el campo, el ganadero nos ayuda, habría que hacer 2. Aquí ya tenemos que empezar a hablar de lo que sería la artroscopia. La artroscopia ya no es una técnica que podamos hacer en el campo, y básicamente se hacen animales valiosos donde lo que tendremos que hacer es entrar dentro de la articulación, sobre todo porque tenemos osteomelitis, porque tenemos una gran cantidad de fibrina y no somos capaces de vaciarla. En general ya son animales de valor, animales que por algún motivo pues, no se cogieron a tiempo y donde, bueno, pues su valor genético o interés del propietario se hace. Las artrotomías, hay mucho miedo por parte de los veterinarios en las artrotomías. Yo no aconsejo hacer artrotomías habitualmente, pero en este tipo de articulaciones con pus y fibrina tan distensionadas probablemente es la única solución. En el ejemplo que les ponía antes de la herida del animal, que les ayudaba a entender un poco cuál podía ser. Esta es una artrotomía. Bien, pueden quedar cojos parcialmente, pero podemos controlar. Vuelvo a decir, no haríamos nunca una artrotomía en una osteomelitis y con una degradación ósea. Haríamos una artrotomía donde hay mucha fibrina, pero el hueso no tiene un daño permanente. El pronóstico, importante, muy variable, dependiendo del microorganismo, sobre todo si hay micoplasma. La rapidez de instauración del tratamiento es básico. El número de articulaciones afectadas, esto es muy importante. Van bien los animales que tienen una articulación y se lava.
suelen ir más los que tienen, por ejemplo, femorotibio patelar, coxofemoral y tarso o carpo, la edad y las enfermedades concomitantes. En general, porque las que tienen varias son animales que vienen de septicemias. Para terminar, diagnóstico diferencial, artritis séptica de problemas de accesos, muchas veces en patología podal sobre todo, lesiones de tendón nervio que hacen que los animales levanten la articulación o la arrastren, problemas inflamatorios de hueso, problemas como osteocondritis disecante de origen infeccioso, higromas o bursitis, fracturas, tenovitis sépticas, osteocondosis. Vamos a ir viendo. Típico caso de gana de leche que cojea, que tiene una inflamación asimétrica. En este caso, a priori son siempre bursitis. Con una ecografía vemos que se quedan siempre por encima del espacio articular, pero ojo, porque si se infectan, las bacterias pueden contaminar la articulación y acabar siendo artritis sépticas. Por tanto, yo las tarsitis y las bursitis las trato siempre con mucha delicadeza porque son vías de entrada de la artritis séptica. Las gonitis, les enseñaba antes una artritis séptica en campo ternero, en este caso es una gonitis, generalmente por patadas o sobreesfuerzos, patadas de la madre, son deformaciones, el problema de la inflamación son roturas de estructuras ligamentosas y los animales van atrofiando su extremidad y normalmente no van bien. En una extracción de líquido vemos claramente que es un líquido inflamatorio y no séptico. Las tarsitis, en este caso, me interesan mucho, sobre todo en sementales, en animales adultos. Hay una asimetría de la articulación, hay cojera, evidentemente, y suelen ser de origen traumático, animales que se han pegado, animales que con las montas referidas, y son animales de valor. En estos casos, la punción normalmente te da un líquido serohemorrágico, que si lo analizas vas a ver que tiene un nivel de células prácticamente cero y un nivel de proteínas, y es una cuestión de drenar. Nos puede funcionar bien los corticoides o el reposo. Luego este tipo de animales, solo una punción, no abusamos de los antiinflamatorios. Al ganadero le das la información, le dices, mira, es una tarsitis, infiltra un poquito o incluso el hialurónico. Las típicas lesiones de vacas de leche por mal diseño de cubículos, como veis arriba. Estas tarsitis las doy bastante importancia porque aunque no son artritis séptica pueden acabar siéndolo por la agresión. Luego en granjas donde hay mucha tarsitis acabamos teniendo artritis séptica, además de articulaciones difíciles de limpiar. Muchos animales adultos que presentan cojera e inflamación, como veis aquí, que después de una exploración adecuada pues lo que vemos es que tienen lo que parece un pus en la articulación, simplemente es una lesión parcial del hueso en la inserción del tendón. Con tiempo se curan, la articulación afortunadamente está limpia, lo vemos muy bien por ecografía. Animales adultos, sementales, que presentan severas cojeras y una inflamación muy aguda. En este caso es una fractura que pudimos hacerle una radiografía, un animal de valor, pero ya directamente con la ecografía habíamos visto la deformación ósea y no habíamos visto líquido purulento, son una fractura. Animales que son viejos, nosotros tenemos aquí animales de tiro, animales de valor, que bueno, pues que tienen distensiones en las articulaciones, muchas veces duras como la que estáis viendo aquí, y simplemente son artrosis, artropatías degenerativas por la edad y que no tienen ningún problema más que la cojera y la edad del animal. Tenosinovitis sépticas de las ramas laterales, esta la vemos mucho en animales que han tenido alguna dermatitis interdigital o alguna úlcera de talón y han perforado y han entrado por la vaina del flexor y bueno, pues son muy difíciles de tratar. Las identificamos por ecografía y tenéis un poco el pus como se ve claramente en una necropsia. En este caso era de un toro de Liria, también animal valioso, que tenía una cojera, como os he dicho, de apoyo que directamente en la estación ni lo apoyaba. Roturas, tenosinovitis, es esta la imagen de una tenosinovitis con el pus y el aire. Aquí tenemos otro caso
Y aquí tenemos pues una rotura de la rama del suspensor, que se ve bastante bien por ecografía. Este animal quedó 3 meses en reposo y al final, pues hombre, quedó un poco cojo, pero para su función de semental en la extremidad anterior valía. Esta es un caso en el que al final lo sacrificamos y con la ecografía vimos muy bien el agujero del suspensor. Tenía una cojera muy grande, parecía una fractura, una artritis séptica, era simplemente una rotura de suspensor. Y luego, bueno, pues ya si tenemos un ecógrafo, podemos hacer diagnósticos más finos, como valorar los suspensores. Espero no haberles aburrido ni haberles contado demasiadas cosas, porque a mí lo que me ha gustado es intentar contarles cómo veo yo en el campo, cómo me planteo yo el tratamiento de los problemas traumáticos, que muchas veces al veterinario le cuesta más al de bovino entrar un poco en ello y tiende un poco al antiinflamatorio y ponchale esto 3 días. Sí, creo que se puede llegar muy bien a los diagnósticos etiológicos, ahorrar tratamientos, ahorrar sufrimientos inútiles a los animales, ahorrar pérdidas a los ganaderos explicándoles que esto al principio suele tener buen tratamiento y al final no, prestigiar la profesión, utilizar las inversiones como los ecógrafos y abrir un poco el foco, ¿no? en la clínica boyatra. Yo sin más quedo a su entera disposición. Muchas gracias, doctor Blanco. Invitamos a los panelistas y a los asistentes a hacer sus preguntas o sus comentarios o a compartir sus experiencias. Por favor, los esperamos ya sea con voz para los panelistas y para los asistentes a través del chat, donde dice chat o preguntas y respuestas, o si está en inglés, questions and answers. Adelante, doctor Oscar Perusia. Bueno, buenas tardes, colega Francisco. En primer lugar, felicitación por su excelente exposición. Y bueno, coincido totalmente, el tema de la baja articular que lo hemos realizado no es difícil y con muy buenos resultados, pero la pregunta va en algunos años, debido a un trabajo en equinos que realizó el doctor Guillermo Grande, sobre el trasplante del líquido sinovial sano, que tuvimos resultados, podríamos decir, buenos, es decir, extrayendo el líquido sinovial de un animal sano, inoculando en la cavidad con el problema, ¿cierto? Por supuesto que si era séptica, primero hay que hacer el tratamiento, como usted dijo, lavaje, antibiótico y después, no sé, en una segunda instancia la aplicación del líquido sinovial. Si tiene alguna experiencia con eso. No, le agradezco mucho, doctor, su felicitación. En principio nosotros en la única experiencia que tenemos similar es la utilización del hialurónico, que ya no tiene un precio tan grande después cuando nos queda una artropatía animales que se quedan muy rígidos. Y luego alguna experiencia en estas ganaderías de lidia que le he contado, que son animales, digamos, que tienen un valor muy importante. Hemos aplicado en artropatías degenerativas y en 2 casos de sépticas en terneros, en jóvenes, células madre, que el propio ganadero había generado con grasa de los animales, con un resultado bueno. Eso es lo único que le puedo decir. Son productores, en este caso, muy fuera del rango de lo normal, animales que a lo mejor pueden tener un valor de 8 o 9 mil euros, 10 mil euros, y que, bueno, pues han querido hacer esa prueba con células madre. Yo, desde luego, lo que no sé es qué hubiese pasado si solo hacemos el lavado articular, que a lo mejor hubiese ido igual, porque no hice ya un seguimiento, los animales dejaron de cojear y ya está. Parece muy interesante lo que dice y me parece que efectivamente pues tiene todo el sentido, porque hay que rellenar esa articulación y frenar el desgaste, ¿no? y la regeneración. E incluso algunos pocos trabajos, porque estábamos demasiado activos con nuestra clínica en ese momento,
hemos realizado extracción del líquido sinovial en mataderos de animales. En el momento de la faena lo congelamos y luego lo aplicamos con también resultados similares. Por supuesto que todo es más complicado, ¿no? Pero bueno, es una alternativa más. Le voy a coger la idea, si me lo permite, para intentar, No? intentar empezar y ya me gustaría contarle después cuáles en estos animalitos que sacamos adelante, muchos de estos animalitos que nos vienen de, son granjas de recría y tal, pues sería una muy buena idea tener ese banco de líquido sinovial o sacarlo en matadero. Ahí simplemente me imagino habrá que extremar la asepsia, claro, pero una vez que tenemos ya la articulación perforada puede estar muy bien. O sea, quiero decir, cuando tenemos la vía puesta. Muchas gracias. Gracias, doctor Blanco. Adelante, doctor Tomás Truco. Bueno, la verdad que quería felicitarte, Javier. Es increíble la presentación, muy completa y actualizada y sumamente práctico, que es lo que te caracteriza. Te hago una consulta sobre una vía alternativa para el enfoque o el manejo de las patologías que cursan con procesos sépticos en estructuras sinoviales, como es la utilización de la perfusión intraósea de antibióticos, sobre todo en casos de artritis séptica que ya se han avanzado cuadros de contaminación de la placa de crecimiento del cartílago articular. ¿Tenés experiencia al respecto? No, no tengo ninguna experiencia de la aplicación intraósea de antibiótico. Me parece una idea estupenda si hay cosas, pero no hemos trabajado nunca. La vía intraósea la hemos utilizado como los buiatras clásicos en animales muy deshidratados, ¿no? Para meter grandes cantidades de volumen, y entiendo que sería esa misma, ¿no? La vía de administración. Sí, exacto. La misma que utilizamos con una aguja gruesa en la médula. No tengo. No sé si nos puedes, Tomás, dar alguna experiencia tuya. No, la utilicé principalmente cuando estuvimos en un hospital americano y la usamos ampliamente, digamos, con una excelente respuesta. Básicamente es un tornillo acanalado y, bueno, prosigue, digamos, la forma de hacer en forma similar a lo que es la perfusión intravenosa regional. Y te hago dos consultas más, ya que sos un referente en traumatología bovina. Te quería hacer una referencia a cómo es tu manejo médico de los procesos que cursan con entesitis. Con alguna frecuencia encuentro animales, principalmente toros de 4 o 6 años con proceso claudicógeno del miembro anterior, y luego de la exploración clínica encontramos locus dolenti en el sitio de inserción del tendón del músculo extensor carpo radial. Me llama siempre la atención cuál es tu experiencia, si ves también esto, y si trabajás únicamente con antiinflamatorios o usás algún tipo de resolutivos, digamos, que están descritos, digamos, en la escuela veterinaria más antigua. No he visto muchos casos, he leído algunos y sobre todo nosotros con los extensores, los resolutivos, que aquí los llamamos el rojo mata tradicional, ¿no? El Tensolvet. Nosotros usamos mucho las pomadas para las varices, para lo que son heparinoides y castaño de Indias, y sobre todo en estos sementales, las friegas de estos productos muchas veces nos ayudan a resolver esos procesos inflamatorios. El único problema es la aplicación local, y yo lo he dicho un poco antes cuando veíamos las roturas de los suspensores por avulsión y tal. Hay que dejar descansar a los animales muchas veces, y muchas veces el reposo, el suelo blando y el animal tenga durante 2 o 3 meses menos ejercicio puede ayudarnos. Ahí no tengo mucha más experiencia que eso. Bueno, y te hago otra pregunta más, ya que sos un referente y siempre estás tan dispuesto a brindarnos tu experiencia. Con respecto al abordaje de los procesos sépticos en estructuras sinoviales, yo utilizo con bastante frecuencia las artrotomías, pero más que todo porque siempre estoy llegando tarde en cuanto al enfoque del manejo inicial,
porque no tengo una asistencia casi diaria al lugar donde están los animales. Y más aún después de que se empezó a hablar o mencionar la presencia de biofilms dentro de las articulaciones que complican aún más el manejo de la farmacoterapia de los mismos, ¿no? Y la verdad que me ha dado buenos resultados en esos casos. Pues te agradezco la observación y me parece, además, lo he pasado un poco por encima, pero he dicho que había mucho miedo por parte del veterinario a abrir una articulación, y muchas veces es que es el único remedio que tenemos, es mi experiencia es sí en articulaciones no complejas, es decir, sí a un menudillo, sí a un carpo, no a articulaciones más complejas como un codo, como una coxofemoral, y podemos dejar a los animales con un cierto grado de cojera o de anquilosis o de incluso de artrosis o de fijación de esas articulaciones, pero pueden transformarse en animales productivos, pueden Exacto. con el crecimiento. Nosotros hemos tenido animales con artrotomía que a la vuelta de 8 meses en la explotación no los reconocías, habían quedado con un cierto grado de soldadura articular, ¿no? de artrofijación, pero es que si no haces eso, lo que no tiene sentido es seguir poniendo antibióticos. Lo has dicho muy bien, hay biofilm y sobre todo es que no llega, y cuando hay destrucción ósea y una articulación llena de pus, o la tratas a tiempo o le da mucho miedo a la gente, pero no es realmente una técnica tan difícil de hacer. Sí, incluso cuando la hacemos inicialmente en estos estadios avanzados, digamos, siempre cuando pensamos que ya deberíamos ser más invasivos en el tratamiento que un lavaje de 2 vías, las artrotomías las hacemos por inciso punción y las dejamos abiertas un par de días. Sí. Y luego cuando vemos que la respuesta puede ser una respuesta lograda a través de una cuantificación, a través de un análisis de líquido sinovial, vemos que hay una disminución del recuento de blancos, ahí es que directamente hacemos una sutura del tegumento, pero sin suturar la cápsula. Eso es así, es un poco el mismo planteamiento que les enseñaba en una de las diapositivas, donde un animal pues cae en una zanja y nos lo traen con la articulación abierta. Y normalmente el veterinario ya lo quería sacrificar, y entonces nosotros le dijimos que no, que una articulación abierta y con lisis y con una osteomielitis después de 2 semanas sí, pero una articulación recién abierta, si vamos ayudando a que drene y vamos aliviando con terapia antibiótica y permitiendo la salida del líquido y los gérmenes, y ese animal se fue a su casa perfectamente, y tenemos muchas más experiencias de articulaciones abiertas que no hemos cerrado nunca. O sea, nosotros, una vez que tenemos ya si nos llega abierta, la mantenemos abierta mientras va cerrando. Y si la abrimos, en general, aquí tenemos mucha suerte los buiatras, ¿no? Yo que también hago o he tenido algún contacto con el equino, tenemos mucha suerte porque nuestros resultados son mucho mejores que en equino, ¿no? Cuando abrimos una articulación, normalmente responden bien. Y animales de valor, lo único que bueno, pues hay que hacer una buena sedación, una buena anestesia, son procesos bastante dolorosos con la limpieza. Lo hemos hecho en tenosinovitis también, limpiando la vaina del tendón. Hay una tendencia a amputar extremidades y a quitar el sesamoideo, y muchas veces en las tenosinovitis ascendentes por úlcera de talón o por dermatitis interdigitales, el drenar o el abrir la vaina sinovial también nos ayuda mucho, y hay vacas que quedan fibrosadas, que quedan con un menudillo muy rígido, muy fibrosado, pero cortamos esa progresión de la inflamación, de la infección, de la ascendente de la tenosinovitis séptica. Con lo cual me alegra que te plantees que lo usas como una técnica habitual, porque yo invito a los veterinarios a que no dejen... Quiero decir, no dejen morir animales o no hagan lo mismo que haría un propietario, que es cambiar antibiótico 5 veces, cuando sabemos que el antibiótico no es el que va a curar una enfermedad de este tipo. No el cambio, o sea, es el uso adecuado y las medidas adecuadas.
Claro, sí, 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 sí. Muchas gracias, Tomás. No, a vos, increíble tus aportes. Muchas gracias, he aprendido mucho. Gracias. Gracias al Doctor, doctor Tomás Truco y al doctor doctor, Javier Blanco. Adelante, doctor Ramiro. ya, dos, uno es una consulta y la otra que voy a hacer es una invocación, ¿no? La consulta es si en la inyección y torniquete, si ha usado implante de colágeno con el antibiótico para prolongar la liberación del antibiótico y que permanezca por mucho más tiempo el antibiótico. Esa es la consulta si es que lo ha usado. Por otro lado, sí, manifestar de que los médicos veterinarios debemos y a los propietarios decirles de que cuando haya un problema inflamatorio de las articulaciones, debemos de tratarlos cuanto antes y que el ganadero nos llame cuanto antes. Porque muchas veces los neutrófilos son los que cuando permanecen mucho tiempo con sus enzimas, los que van a dañar el cartílago articular y el líquido sinovial. Y muchas veces se complica más porque hay mucha liberación de radicales libres. Entonces, la única forma de evitar esto es tratarlo cuanto antes. No permitir que llegue a una sinovitis purulenta. Porque cuando te llega una sinovitis purulenta, vamos a tener obligadamente, si queremos salvar ese animal, usar tratamientos más drásticos y traumáticos, como la artrotomía y la artrodesis, ¿no? Esa es una invocación y una consulta a la excelente exposición del profesor. Pues le agradezco mucho, doctor Ramiro, viniendo de usted me es especialmente honroso. Le respondo primero a la consulta. Cuando hablábamos en la primera pregunta, les decía que últimamente en muchos casos hacíamos 2 lavados articulares con 48 horas de diferencia y después de sacar líquido, antes de empezar el lavado sacábamos líquido y si ya no había células, en el último lavado aplicábamos la amicacina y les decía que aplicamos el hialurónico. Parece ser que igual que en otros protocolos como en inducción de superovulación, la adición al ácido hialurónico de otras sustancias retarda la actuación y empezamos a usar de forma un poco empírica el hialurónico, sobre todo en articulaciones que se quedan muy secas después del lavado, en terneras de recría, junto con una dosis extra de amicacina para intentar, digamos, garantizar que se hubiese quedado alguna célula. Así que probablemente vaya en la línea. No conocía o no sé el uso de colágenos, pero sí como coadyuvante el ácido hialurónico en la articulación, junto con el antibiótico, junto con la amicacina y con la manifestación no puedo estar más de acuerdo. Igual que ocurre en el pulmón, en la articulación, el proceso inflamatorio es casi más peligroso que en las bacterias. Son los encargados, digamos, de destruir todas las radicales y todas las enzimas de los macrófagos, pues tanto en articulación como el proceso inflamatorio del pulmón son los que dañan irreversiblemente. Por eso hay que quitar ese proceso. Estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por sus comentarios.
Muy bien, gracias, doctor Francisco Blanco. Por aquí hay otra pregunta en el chat que nos hace nuestro colega Juan Libby y él nos dice, ¿qué tipo de sonda y qué tipo de frecuencia recomienda para la ecografía de las articulaciones? Bueno, pues una pregunta muy buena. Las ondas lineares, las que hacemos repro, tienen muy buena contacto con la articulación. El único problema que cuando tenemos las ondas de 5 es que el trabajo o la profundidad de trabajo idónea para una sonda de 5 es entre 9 y 12 centímetros, que por ejemplo para una coxofemoral en una vaca o en un ternero sería perfecta, pero para ver un carpo necesitamos poner entre medias lo que se llama un pack o un pad, que es una estructura de gelatina física o de, como de, me vendrá la palabra, que es la que se usa en ecografía equina para estudiar o se usaba para estudiar las estructuras superficiales. Si yo tengo un ecógrafo que tiene 5 y quiero ver un carpo o quiero ver una rodilla, debería de intentar poner un pack de tendones encima para que, digamos, la imagen óptima la encuentre a 5 o 6 centímetros de profundidad, y si tengo la suerte de poder trabajar con la frecuencia de 7,5 a 8 sería la idónea, porque con 7,5 a 8 voy a tener una imagen de trabajo óptima entre 4 y 7 centímetros de profundidad, con lo cual esa sería mi respuesta. Sondas lineares, más que suficientes, simplemente son más incómodas que las que vienen especialmente para trauma, que digamos que tienen la parte del cable que sale de la parte de atrás, pero las ondas rectales que usamos simplemente se colocan encima de la articulación. Mi consejo es, sí que son articulaciones tipo carpo o tarso, es pelarlas un poquito. Nos va a ayudar mucho, pero si no, el aceite de girasol o el aceite de maíz, si llevamos en el coche, hidratamos muy bien con agua caliente o un paño, primero la articulación, la hidratamos muy bien, luego le ponemos una finísima capa de aceite mineral y ponemos el transductor con gel de ecografía. Normalmente lo vamos a ver muy bien, y si no, porque hubiese mucha burbuja de aire o algo de grasa del pelaje, podríamos usar alcohol, pero normalmente con esto que les digo, ojo, una finísima cantidad de aceite y una hidratación previa. La hidratación es básica, porque si la piel está seca, no deja que entren los ultrasonidos, y ahí van a tener esas imágenes bastante, digamos, claras, como las que les estaba enseñando en el inicio, porque el problema de las articulaciones es que tenemos cerquísima la cápsula articular y nos es muy difícil identificar con claridad las estructuras. Entonces, la ecografía nos permite ver muy bien. Aquí, por ejemplo, en una articulación sana, fíjense los centímetros que tenemos desde la piel, que sería de arriba, 1, 2, 2,5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que una sonda de 5 nos daría una calidad de imagen mejor, más profunda. Si nosotros somos capaces de poner un pack o una estructura que nos permita mandar ultrasonidos, pues vamos a tener nuestro foco de trabajo a un foco de 2,5 3, como tienen aquí, y veremos la superficie ósea y la cápsula articular, en este caso totalmente pegada. Esta es la imagen que se les tiene que quedar muy bien grabada, que es el hueso liso y la articulación justo encima. Fíjense en la medida, en milímetros, no hay líquido prácticamente, las articulaciones siempre están pegadas, salvo en los recesos articulares. Muy bien, doctor, muchas gracias. Por aquí nos comenta la colega Andrea Cubas, cuando se hacen lavados y o infiltraciones de antibióticos en articulación, ¿qué tanta inmovilización debe procederse a hacer? Entiendo que me está preguntando por la forma. Si yo voy a hacer una infiltración, normalmente, si es un animal grande, pues lo tengo en una manga de sujeción y trabajo rápido y con limpieza.
Y si es un lavado, entonces sí que tengo que hacer una sedación porque necesito que haya 2 agujas. Son dolorosas, el flujo de aire, el flujo de líquido entrando en la articulación produce dolor. Y normalmente pongo un alfa 2. Les decía que en campo a veces me gusta infiltrar previamente una procaína o una lidocaína, esperar unos minutos que se impregne en la membrana sinovial y luego proceder al lavado. Y bueno, pues básicamente eso, un alfa 2. A mí me gusta aplicar también el butorfanol, no sé hasta qué punto lo tienen en disponibilidad. Yo lo pongo por vía epidural. A un toro de 500 kilos le pongo les hablo en volumen, 0,5 de tomidina, 0,5 butorfanol, y se lo aplico por vía epidural y, por ejemplo, hago un lavado de un tarso o de un carpo y suelen comportarse bien, más o menos, pero en vivo infiltrar algo rápido sí, pero ya lavar no, siempre con una sedación, porque es doloroso, ¿eh? No sé si la he contestado. Claro que sí, doctor. Por aquí hay otra pregunta del doctor Alex Revelo. Dice, buenas tardes. ¿Es posible también como medida terapéutica de problemas de inflamación séptica o aséptica hacer uso de férulas o cabestrillos? Muchas gracias. En lo que yo entiendo de la pregunta, nosotros después de los lavados, sobre todo en articulaciones muy distensionadas, nos gusta mucho vendar, por lo menos más que por el riesgo de que se escape el líquido que entre, lo que intentamos es colapsar esa membrana sinovial distensionada. El presionar con un vendaje en forma de férula, lo que nosotros estamos intentando es que la membrana sinovial no tenga facilidad para volver a generar el líquido, por tanto ponérselo más difícil a las bacterias y evitar que se produzca una distensión anormal posterior, que lo que haga es que esa articulación tenga más líquido y genere problemas. Así que nosotros recomendamos mantener 48 horas el vendaje con un Coban, con una fuente algodonada, siempre que se pueda, porque hay articulaciones que no se pueden vendar. Las que no se pueden vendar normalmente no tienden a distensionarse tanto, pero en carpo y tarso sí. Y usamos el vendaje como método para colapsar la membrana sinovial, que en artritis inflamatorias o sépticas a veces coge un grosor de 3-4 veces su tamaño, y eso en este caso lo están viendo aquí. Esto es una vaina sinovial que tiene unas protuberancias, y esta, aunque ya hay una osteomielitis y ya no tiene buen pronóstico, pero en general esta membrana sinovial, si no la colapsamos y no evitamos, automáticamente nos vuelve a generar la misma cantidad de líquido que, bueno, si hay bacterias con biofilm y si hay osteomielitis, no quiere decir, no hay nada que hacer, pero si no, disminuimos esa distensión. Muy bien, doctor. Por aquí hay otra pregunta del doctor Eloy Amador y nos comenta, ¿cuál es el procedimiento médico para el tratamiento de la osteomielitis o osteomalacia? Bueno, pues entiendo que la osteomielitis es un proceso del que me habla, es un proceso séptico. Eso en patología de podal, eso en patología podal es algo que es el grado del periósteo. Pues también en este tipo de artrotomías en animales muy valiosos, le diría, o en humana, pues cuando hay una osteomielitis se combina el antibiótico con el legrado quirúrgico.
Tiene muy mal pronóstico, una osteomielitis séptica tiene muy mal pronóstico en humana y en veterinaria, y los tratamientos antibióticos y las distintas operaciones para ir legrando el tejido afectado, pues pueden ser numerosas operaciones y una resección del periósteo y una resección del hueso subcondral afectado. Es la única parte. Yo no sé si alguno de los compañeros panelistas o Tomás tiene alguna otra opinión, pero es una cuestión de cirugía, básicamente. En caso de osteomielitis, lo que recurro siempre es la amputación transcortical por debajo de la línea del cartílago de crecimiento, que es la estructura, digamos, que se ve afectada. Claro. Es cirugía. Claro, claro. Muchas gracias, doctor. Por aquí la colega Vanessa Frías nos comenta, ¿cómo se hace para inmovilizar por varios meses o semanas a un animal con alto valor genético? No, quizá cuando yo he hablado de tranquilidad, lo que me refiero es que cuando yo tengo un problema, por ejemplo, con una rotura de los suspensores, lo que hago es que lo dejo en un cercado solo o con otro animal, y lo que no hago es que haga ni muchas caminatas ni monte hembras. Es decir, a eso me refiero a que ese animal, pues darle el tiempo suficiente para que, si la lesión va a ir reconstruyéndose parcialmente, tenga el tiempo suficiente y que él haga su vida normal. Es decir, simplemente en un cercado pequeño, ni va a tener que andar mucho para comer, ni andar mucho para beber, ni va a tener que perseguir hembras. A esto me refería, no a inmovilizar de otra forma, que no se puede. Muy bien, doctor, gracias. El colega Héctor nos pregunta, ¿qué tipo de penicilina se puede aplicar intravenosa? La penicilina procaína. En España es el Penilevel, de 10 millones, y es de uso humana, se compra en farmacia y normalmente la podemos poner cada 8 o cada 12 horas en función de las unidades, y no genera ningún problema. Es la penicilina procaína. La penicilina es la potásica. Sí, eso es. Potásica es. Hay una presentación, aquí no la tenemos en veterinaria, es de humana y la compramos como receta alternativa, y está indicada el uso endovenoso de ella. Y cuando estamos en hospital normalmente la ponemos, que es siempre más fácil porque hay más disponibilidad. Muy bien, doctor, pues me parece que ya son todas las preguntas. No sé si la doctora Irma por ahí tenga alguna otra que no haya leído. Bueno, únicamente los saludos y felicitaciones que le envían desde Nicaragua, desde varios estados de la República Mexicana y también desde España, doctor. Bueno, pues muy bien. Para mí ha sido un placer, y les brindo mi disponibilidad para estar con ustedes cuando lo necesiten, o como panelista o como ponente, y bueno, pues reiterar el agradecimiento de la invitación, porque es una ocasión estupenda, y veo que el nivel, además de preguntas, es muy bueno, y esto me alegra mucho que haya un interés por parte de los compañeros en dar un pasito un poco más allá, ¿no?, de la clínica rutinaria de ganado vacuno. Bueno, a mí me gustaría hacer una breve participación. Primero, felicitar al doctor Francisco Javier Blanco por su excelente ponencia, por su capacidad para transmitir los conocimientos. Bueno, en nuestro país, o al menos en el medio en el que trabajamos, lo que vemos más comúnmente es la infección de las articulaciones en los terneros a causa de la migración de gérmenes a partir del ombligo.
Y eso es una cuestión que se puede prevenir con manejo y con un correcto calostrado, como ha citado el doctor. Sabemos que estas afecciones afectan bastante el bienestar de los animales y es nuestro deber brindar la información y educar al ganadero para tratar de prevenir al máximo su presentación, o como ya se citó, al menos que sea reportada de manera oportuna para poder ofrecer un tratamiento. Pues reitero mi agradecimiento al doctor Francisco Blanco y también a los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias por su aportación. Gracias. Ahora, doctor Francisco Javier Blanco, si me hace favor de compartir la pantalla para hacer la entrega de un diploma, por favor. Dejo de compartir, ¿verdad? Por favor. Sí. Bueno, en este momento estoy compartiendo la pantalla. Pues no me queda más que pues entregarle esta constancia, este diploma al doctor Francisco Javier Blanco Murcia por su destacada participación como ponente de la conferencia magistral Artritis séptica en terneros, planteamiento clínico y terapéutico. Pues muchas gracias por su participación y su excelente charla. Muchísimas gracias a ustedes. Finalmente, quiero también dar agradecimiento al doctor Francisco Javier Blanco Murcia por su excelente conferencia, a nuestro coordinador, el doctor Tomás Truco, a la doctora Viridiana e Irma Tobar, y hacer la invitación para la próxima conferencia, que será el día 18 de febrero a las 18 horas, y está a cargo de la doctora maestra en ciencias Irma Janet Torres López, de la Universidad de El Salvador, y el tema es factores predisponentes y fisiología del cólico en equinos. Pues muchísimas gracias a todos los participantes y en particular al doctor Francisco Javier Blanco Murcia. Muy amable, doctor, ha sido un privilegio contar con su participación. El privilegio ha sido mío, un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro José Luis. Cerramos